Bueno, vamos a ver que podríamos pensar cuando nosotros estamos leyendo la Biblia en sus primeras veces que solamente había dos mundos cuando Jesucristo vino. Queremos llegar a ese punto. ¿Qué mundos había cuando Jesucristo vino a esta tierra, cuando fue encarnado, en los años que Él vivió? Generalmente en las películas, que es en donde más nos guiamos, nos dice que eran romanos y judíos, pero vamos a ver si es cierto. Lo principal de estos mundos, la cantidad de mundos que haya sido, es que estaban helenizados. Entonces, si usted no sabe qué quiere decir helenizado, le sugiero, le pido de hecho, que vaya a un diccionario y que busque qué significa helenizado, y si no, puede usted acceder a cualquier buscador y buscar qué significa helenizado. Ok, vemos que estamos en los 400 años de silencio. ¿Por qué se dice 400 años de silencio? Porque es un año, o son 400 años, un periodo, perdón, en donde no hubo profecía. Por eso se llama esos 400 años de silencio. ¿Qué quiere decir cuando alguien dice que es un profeta? En este caso es que escucha un mensaje de parte de Dios y tiene la tarea de decírselo a alguien, a un pueblo o a una persona en específico. Entonces vemos que estos 400 años de silencio es una conexión de un periodo intertestamentario. Hay una conexión histórica que nosotros generalmente desconocemos porque no tenemos ningún escrito, pero sí existen en la historia, en algunos libros muy antiguos, y también existe en algunos libros que no están dentro del canon, por lo menos de nuestro canon. Y vamos a ver. Bueno, resulta que hay un acontecimiento muy importante, hay muchos acontecimientos, dentro de esos 400 años existe este. Alejandro Magno, también les sugiero que los que no conozcan nada de Alejandro Magno, lean la historia de Alejandro Magno. No recomiendo las películas porque generalmente las películas son tendenciosas a platicar lo que el escritor, el adaptador, la persona que está, o las personas, el equipo que están haciendo la película, pues ellos quieren subrayar. Pero vemos que este hombre, Alejandro Magno, en el 323 a.C. muere, y en el periodo que él vivió hizo muchas conquistas, se extendió desde Grecia a Egipto hasta la India, y su ejército se caracterizaba porque no aplastaba necesariamente a sus enemigos. ¿Qué quiere decir eso? Que él tenía ese beneficio de vivir en concordia y solidaridad con los pueblos conquistados, es decir, les permitía que ejercieran sus tradiciones, que ejercieran incluso en algunos de ellos su religión, aunque él estaba totalmente inmerso en el mundo griego. De hecho, dentro de esos pueblos conquistados funda Alejandría, que es un centro literario y científico, y muy, muy apegado a lo que es el mundo griego. Ok, bueno, ya vimos que en ese año muere Alejandro Magno a la edad de 32 años, muy joven, y el imperio que él tenía, que era bastante, quedó repartido entre sus generales. ¿Cuáles generales? Los nombres son Seleuco, Ptolomeo, Antígono, Lisímaco, Casandro. Y nos vamos a enfocar a Seleuco. Dice que los estados resultantes fueron los llamados reinos helenísticos. Por eso es muy importante que usted vea qué es eso de helenístico, que mantuvieron durante los siglos siguientes el ideal de Alejandro de trasladar la cultura griega a Oriente, al tiempo que insensiblemente dejaban penetrar las culturas orientales en el Mediterráneo. Y aquí vemos en este pequeño mapa, si ustedes pueden verlo, del color naranja, está la que es la dinastía Seleucida, que es en donde nos vamos a fijar. Ya sabemos que los demás colores representan otras dinastías, la Ptolomaica, que es la color morada,
y esa también nos interesa porque resulta que los seleucidos invadieron también una parte y dominaron, y dentro de ese territorio Ptolomeo venía Jerusalén y esta parte donde pues ya el pueblo santo ya había sido conquistado y estaban bajo ese dominio. Ok, entonces vamos a ver aquí en este otro mapa. Si ustedes se dan cuenta, ya en la parte amarilla clara, que es de los seleucidas, ya está también invadiendo la parte de Damasco, de Jerusalén, en la parte, yéndonos hacia la parte morada, hacia su mano izquierda, hacia abajo. Vemos que ahí ya hay una parte dentro del mar Mediterráneo que está abarcando a Jerusalén, y entonces aquí dice que el segundo gran reino fueron los seleucidas, quienes reinaron desde el 312 al 64 antes de Cristo, y establecieron un vasto imperio que se expandió por Bactriana, Persia, Babilonia, Siria y parte de Asia Menor. Todo su poder fue reafirmado cuando Antíoco III subió al trono. Los judíos recibieron con alegría la llegada de los seleucidas y tomaron las armas contra la guarnición ptolomea de Jerusalén. Pero, siempre hay un pero, esta satisfacción en unos cuantos años sería cambiada en una continua confrontación. Hubo algo que hizo enojar mucho a los judíos, que se sintieron pues felices que llegaron los seleucidas, pero resulta que después fue todo un caos, y vamos a ver por qué. Bueno, aquí dice que el imperio seleucida comenzó con un imparable declive debido a la amenaza constante de Roma. Cuando subió al trono Antíoco IV Epífanes en el año 175 a.C., hubo algo que marcó la historia del pueblo judío. Y aquí vemos un decreto que Antíoco IV promulgó en cuanto a que se renunciaran a sus costumbres, que se renunciara a sus cultos oficiales y que incluso se profanara el día sábado. Y mucha gente, obviamente, del pueblo judío, que ya había perdido ese celo por guardar la palabra de Dios, por guardar las leyes de Dios, pues sucumbieron y pues siguieron esta situación, aprovechándose de este decreto de Antíoco IV. Entonces vamos a ver un pequeño documental de quién es Antíoco IV, que yo creo que sí nos va a servir de muchísimo para ver cómo fue que repercutió este personaje en la historia de el pueblo judío. Aquí vamos a ponerlo. Otro de los sucesos relevantes del reinado de Antíoco IV Epífanes fue el conflicto que tuvo en Judea. Los judíos de aquella época vivían enfrentados entre dos grandes bandos: aquellos que seguían férreamente su tradición religiosa y los que apostaban por la helenización. Cuando Antíoco llegó al trono, depuso al sumo sacerdote Onías III, aceptando el soborno de Jasón, hermano de Onías, y convirtiéndolo en el nuevo sumo sacerdote del templo de Jerusalén. Jasón abolió la teocracia tradicional y recibió de Antíoco el permiso para convertir Jerusalén en una polis griega y renombrarla Antioquía. Pero luego aparece en escena un judío de nombre Menelao, quien también soborna a Antíoco, y este último le cede el puesto de Jasón. Menelao ordenó la muerte de Onías III, y los judíos empezaron a levantarse ante el nuevo sumo sacerdote, quien llegó a ser procesado ante Antíoco, pero nuevamente, mediante sobornos, consiguió librarse de la situación. Cuando Antíoco se encontraba en Egipto, se difundió el rumor de que había muerto, por lo que Jasón pensó que era el momento preciso para tomar Jerusalén y regresar al cargo de sumo sacerdote. Antíoco se enteró de los acontecimientos suscitados en Judea y en el año 168 antes de nuestra era decidió atacar Jerusalén, ejecutar a gran cantidad de judíos y restaurar a Menelao como sumo sacerdote.
A partir de este momento, el rey Seleucida se puso del lado de los judíos helenizados, prohibiendo los ritos y tradiciones religiosas de los judíos y también de los samaritanos. Además, se ordenó la adoración de Zeus como el dios supremo. El cumplimiento de estos decretos fue supervisado por un ejército seleucida enviado por el soberano a Judea y Samaria. Finalmente, un grupo de judíos liderados por Judas Macabeo consiguieron vencer al ejército seleucida mediante la famosa táctica de guerra de guerrillas. Y después de varias contiendas, los macabeos lograron tomar el control de Jerusalén y de su templo. El triunfo de los macabeos sobre los seleucidas es conmemorado hasta nuestros días en la tradicional festividad judía de Hanukkah. Mientras esto se llevaba a cabo, el rey Bueno, aquí ya nos dimos cuenta del gran daño que este personaje, Antíoco IV Epífanes, hizo al pueblo judío. Y esto que ustedes ven en estas referencias se refieren al libro de Macabeos. Macabeos nosotros no lo tomamos dentro del canon, no es un libro que para nosotros tenga una inspiración divina. Sin embargo, si usted lo quiere leer como un libro de referencia histórica, es un buen libro para que usted lo pueda consultar. Se va a usted sorprender del grado de detalle que viene de la guerra que ellos tuvieron, la guerra de los macabeos. Entonces puede consultarlo. Vemos aquí en el capítulo 2 de Macabeos también, en donde Matatías pues tiene su descendencia, y de ahí viene un linaje sacerdotal. Dice: en esos días Matatías, hijo de Juan, hijo de Simeón, sacerdote del linaje de Joarib, salió de Jerusalén y fue a establecerse en Modín. Tenía 5 hijos: Juan, por sobrenombre Gadí; Simón, llamado Tasí; Judas, llamado Macabeo; Eleazar, llamado Abarán; y Jonatán, llamado Afús. ¿Qué pasó con ellos? Bueno, aquí es donde ellos se organizan y tienen una rebelión. Dice: los sucesores de Judas Macabeo asumieron el puesto de sumos sacerdotes y más tarde se apropiaron del título de reyes y sacerdotes y reuniendo en una sola persona estos dos oficios. Aquí es donde surgen los famosos macabeos, e inclusive hay una fiesta, como ya lo escuchamos en la narración anterior. Hay una fiesta en honor a esta victoria que tuvieron sobre Antíoco, ¿no? Porque lograron la libertad de Judea, que les duró muy poco. Vamos a seguir. Entonces vemos que Pompeyo conquistó a Siria y Palestina en el año 63 a.C. y destituyó al último rey de los macabeos, que fue Aristóbulo II, para trasladarle sometido a Roma. Sin embargo, Pompeyo y otras autoridades romanas reconocieron en alguna medida la religión judía y jurisdicción de los macabeos. Por tanto, a los herederos de los macabeos se les confirieron los títulos de sumo sacerdote y etnarca hasta el año 40 a.C. O sea, todavía ellos tuvieron casi 20 años en donde fueron respetados, vamos a llamarlo así, por Pompeyo. En Roma designó a Herodes, y aquí hay un problema porque ya viene Herodes, y Herodes era una persona muy implacable, con una sangre muy fría. Entonces vemos que es rey de Judea, aunque Herodes estaba ligado con una descendiente de los macabeos, y por lo tanto 2 de sus hijos pertenecían a ese ilustre linaje. Se dice en la historia, él mismo le puso fin y asesinó a su primero a su mujer y posteriormente a sus 2 hijos. Eso sí es cierto. Eso en la historia está documentado. Vamos a ver entonces aquí en la parte derecha que tenemos a varios grupos. El grupo marginal, que está compuesto por samaritanos, bautistas
esenios, ahorita vamos a ver quiénes son todos ellos, el pueblo, que son los judíos, los galileos, mujeres pobres, esclavos, pecadores excluidos. También se encuentran dentro del pueblo judío fariseos, ancianos, escribas, sacerdotes. Vemos que hay partidos religiosos. Estos partidos, ahorita vamos a ver quiénes son los miembros de esos partidos religiosos. Generalmente dicen que son los esenios, fariseos y saduceos, y los celotes también. Y dentro del templo hay personas que ellos deberían de estar guardando la Torá, deberían de estar haciendo sacrificios, pero vamos a ver si sí o no cumplieron con esto. Se supone que están los levitas, los guardias del templo. Dentro del templo también hay algunos sacerdotes, hay algunos ancianos, hay algunos escribas, y hay un consejo judicial que es el Sanedrín. Eso después llegaremos con el paso de tal vez en la tercera parte vamos a llegar exactamente a los detalles del Sanedrín y de todo esto. Y habían obviamente grupos políticos, los herodianos, romanos, los publicanos, que eran los cobradores de impuestos, y los celotes. Bueno, vamos a ver en primer lugar los fariseos. Los fariseos, del griego farisaios, y la transliteración del hebreo Perushim, que significa los separados, muy importante. Este es una secta, un partido religioso conservador del judaísmo en tiempos intertestamentarios del Nuevo Testamento. Se llaman a sí mismos los compañeros, del hebreo Javerim, o los santos, del hebreo Kedoshim. Se supone que los fariseos se originaron como partido separado en la segunda mitad del siglo II a.C. Sin embargo, su origen es un poco incierto. Entonces es muy importante que nosotros sepamos que los fariseos vienen aproximadamente de estas 400 años, a la mitad de los 400 años de silencio, y que ellos generalmente no están ligados al templo, sino a las sinagogas. ¿Por qué aparecen las sinagogas? Una muy buena pregunta. También podrían ustedes, cuando se metan a un curso de estudio de la Biblia, es una muy buena pregunta, a las cuales ustedes ya van a tener la respuesta. Bueno, parece razonable suponer que fueran sucesores de Hasidim, o los hasideos, los píos, quienes apoyaron activamente a los primeros macabeos en su lucha contra los seleucidas. Como era estrictamente, ellos eran ortodoxos y estaban muy, pero muy preocupados por conservar la pureza religiosa de su pueblo. Rechazaron todos los intentos de introducir prácticas helenísticas entre los judíos. Hasta ahí iban bastante bien, pero cuando los gobernantes macabeos comenzaron a apoyar el helenismo, este grupo de judíos ortodoxos empezó a oponerse a su propio gobierno, lo cual se esperaba, ¿verdad? Porque se supone que ellos eran Kedoshim, santos. El nombre fariseo apareció por primera vez en nuestras fuentes bajo Juan Hircano en el 135 a.C. hasta el 105. El nombre indicaba que los adeptos se consideraban promotores de una separación del mundo y de sus tendencias, habiendo llegado a ser un partido religioso, político, eso subrayenlo por favor, ténganlo en mente, que se opuso activamente al gobierno mundano de Juan Hircano y aún más al de su hijo Alejandro Janco. Esto fue más o menos aproximadamente del 103 al 75 a.C. Ok, ahora vamos a ver los siguientes personajes, que son grupos también. Aquí lo único que quiero recalcar es que ustedes se den cuenta que ellos, los fariseos, se están relacionados con un partido religioso político. Saduceos, también otro partido político. Saduceos, del griego sadoucaíos, que son partidarios de la justicia, de la transliteración hebrea sadukim, que podría provenir del verbo sadak, o sea, ser justo, o de Sadoc, que es el nombre de un sumo sacerdote de la época del rey David. Ustedes pueden leer en Segunda de Samuel, capítulo 8, busquen por allí la cita donde viene el sumo sacerdote Sadoc, y se dice que probablemente de ahí sea
origen de los saduceos. Y dice que es un partido judío político religioso también, otro minoritario, o sea, son muy pocos en los tiempos del Nuevo Testamento que representaban a la rica, liberal y aristocrática secularización del judaísmo. Casi no se sabe nada de los orígenes de la primera etapa de su historia. En la época de los macabeos, Alejandro Janeo, hijo de Juan Hircano I, favoreció a los saduceos, óiganlo bien, a los saduceos, fueron los favorecidos, hasta el punto de crucificar a una considerable cantidad de fariseos, o sea, saduceos y fariseos no necesariamente eran amigos, eran judíos, pero no eran amigos. Dice que hacia este personaje, Juan Hircano I, hacia el fin de su vida se enemistó, ¿con quién? Pues con los saduceos. Y en su lecho de muerte le aconsejó a su esposa que favoreciera a los fariseos. Ahora se las volteó, dice, lo que ella efectivamente, y que por supuesto hizo, después de su deceso, los saduceos se pusieron de parte del hijo de Aristóbulo II, el menor, y más capaz de sus dos hijos, y apoyaron sus pretensiones en contra de su hermano Juan Hircano II. Más tarde se aliaron con el partido de los herodianos y colaboraron con los romanos. Manifestaron mucho interés por los asuntos seculares de la nación, muy interesante, y aceptaron con muchísimo gusto diversos cargos públicos y ejercieron una influencia que excedía por mucho a la que correspondía a su número. Durante la dominación romana y el gobierno de Herodes, la conducción de las actividades políticas de los judíos estaba mayormente en sus manos. Y también es bueno que si ustedes lo investigan, se darán cuenta que ellos son realmente los que están dentro del templo en Jerusalén y no necesariamente los fariseos. Claro que los fariseos iban a hacer sus ritos y estaban cumpliendo con lo que marcaba la Torá, pero sin embargo los que estaban allí de fijo o deberían de haber estado de fijo eran los saduceos. Vámonos con esta tabla que es muy buena. Esta tabla viene del libro de Mark Allan Powell, Introducción al Nuevo Testamento, un estudio histórico, literario y teológico. Y en la página 40 nos dicen que los fariseos y los saduceos tienen ciertas diferencias. Y dicen los fariseos, vamos a ver unas que otras, generalmente son de clase media, mientras los saduceos son de una clase muy superior. Los fariseos, su base de poder está fuera de Jerusalén, mientras los saduceos está en Jerusalén. Ya lo sabemos por el templo. Recuerden que los saduceos, ellos sí vienen del sacerdocio, los fariseos no. Los fariseos dice que eran principalmente maestros y eruditos, y los saduceos principalmente sacerdotes. Fariseos estaban comprometidos teológicamente con mantener la relación de Israel con Dios a través de la obediencia a la ley, pero los saduceos, a pesar de ser sacerdotes, estaban comprometidos teológicamente con mantener la relación de Dios a través del sistema de sacrificios. Ese era su fuerte, los sacrificios. Los fariseos, la Torá. Fariseos aceptaban como escrituras la mayor parte de lo que los cristianos lo llaman el Antiguo Testamento. Sin embargo, los saduceos también aceptaban la Torá, pero únicamente. ¿Qué quiere decir únicamente? Que los fariseos tenían otras fuentes. Es bueno que ustedes, cuando estén estudiando, cuando se metan a su curso, pregunten a sus profesores cuál otra era una escritura válida para los fariseos. Bueno, los fariseos creían en la resurrección, los saduceos no creían en la resurrección. Los fariseos reconocían la existencia de los seres espirituales como ángeles y demonios, mientras los saduceos se creían escépticos. Bueno, entonces esas son algunas de las diferencias que tienen. Vamos a ver a los esenios. Los esenios, dice que los esenios pues no se mencionan en la Biblia, pero sus enseñanzas y costumbres llaman la atención de los estudiosos porque florecieron desde la segunda mitad del siglo II antes de Cristo hasta los finales del primer siglo después de Cristo. O sea, sí duraron bastantito, dice por lo menos 300 años, y por lo tanto esta secta existía en los días del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo y los principios de la Iglesia. Las noticias sobre ellos nos vienen en los escritos de Josefo, Filón y Plinio el Mayor. Recientemente el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto
que son de El Qumran, han arrojado más luz sobre ellos. Josefo los considera una de las tres teofilosofías de los judíos, junto con los fariseos y los saduceos. Filón informa que nunca fueron muy numerosos, llegando a contar unos 4,000 afiliados aproximadamente, y es importante destacar que ellos no participaban en la adoración del templo, de hecho estaban como aislados, y ellos tenían sus propios ritos de purificación y veneraban fielmente a Moisés. Ok, vamos con los celotes con Z. Ok, en el Nuevo Testamento pues no se habla de los celotes ampliamente, solamente se menciona por ahí algún personaje, dice, pero Flavio, Josefo y otros testimonios, claro que sí lo hacen. Parece que eran muy rigurosos en su moral y fanáticos en su odio a los extranjeros, y es casi seguro que algunos de ellos se convertían en sicarios por llevar un puñal y cometer asesinatos de adversarios siempre que podían. El hecho de llamar a Simón el Celote en dos ocasiones, bueno, en varias, en Mateo 10:4, Marcos 3:18, Lucas 6:15 y en Hechos 1:13, pues tenemos allí en la Biblia estas fuentes, dio pie a sospechar que pertenecía este apóstol, Simón el Celote, que pertenecía a este grupo de los celotes. Pero bueno, algunas personas dicen que sí, otras personas dicen que no. Entonces vamos a permítanme tantito, déjenme hacer. Ok, vamos a seguir con los herodianos. Un partido que se unió a los fariseos para oponerse a Jesús. En Mateo 22:16 lo buscan, en Marcos 3:6 y en Marcos 12:13. Aparentemente no eran ni una secta religiosa ni un partido político, sino un grupo de judíos que apoyaban a la dinastía de Herodes y por lo mismo al gobierno romano. Los samaritanos. Este nombre se designa en muchos casos pues despectivamente a los habitantes de Samaria, ya que es un resultado de la mezcla del resto de la población aborigen que permaneció en la región con los pueblos extranjeros instalados allí por el soberano asirio Sargón II en el 721 a.C., tras la deportación de sus habitantes. Esto es bien importante. Esto lo vimos en el primer video. Son las 10 tribus, que ahorita se dice que son las 10 tribus perdidas, ¿verdad? Pero hay personas que dicen que realmente las 10 tribus regresaron y se mezclaron con personas que podríamos llamarlos en esos tiempos, no sé si se pudieran llamar en el Antiguo Testamento gentiles, pero se mezclaron con personas que no eran del pueblo de Dios, y hubo esta mezcolanza. Y dice, tras la revuelta del destierro en Babilonia, los samaritanos quisieron participar en la reconstrucción del templo. ¿Con quién fue la reconstrucción del templo, hermanos? Empieza con ella, acaba con ese, Esdras. Pero fueron rechazados por la vieja rivalidad religiosa ya anotada y considerarse, ellos se consideraban impura su religión. En Esdras 4, léanlo por favor. Y los samaritanos también obstruyeron la reconstrucción del templo y las murallas de Jerusalén. Eso véanlo con ¿cómo se llama? El copero del rey Artajerjes. Bueno, búsquenlo en sus Biblias. Nehemías. También ellos, los samaritanos, levantaron un templo propio. ¿Sí se dan cuenta ahorita en la foto que están viendo? Que están viendo allí, ellos tienen sus propios ritos. Pues ellos también hace muchísimos siglos, en el Antiguo Testamento, levantaron su propio santuario en el monte Gerizim, que fue posteriormente, en la época de los asmoneos, destruido por el rey Juan Hircano en el año 129 a.C. Los samaritanos solo reconocen la Torá, es decir, el Pentateuco como único libro sagrado. No sé si en la actualidad sea lo mismo, pero bueno, esa es su historia. En tiempos de Jesús, los samaritanos eran objeto de desprecio y se evitaba el paso por la región. Pueden ustedes ver cuando Jesucristo dijo que no pasaran por otras regiones, que primero tenían que ir
a los hijos de Israel. Mateo 16, Lucas 9, del 52 al 55, Juan 4, 9 y 8:48. Sin embargo, Jesús no los excluyó porque su mensaje, como ya lo sabemos, era universal. Gentiles, ok, ya llegamos a los gentiles. Gentiles significa naciones, según la guía para el estudio de las escrituras de Smith. El término gentiles realmente no describe quién es alguien, sino quién no es. Un gentil es un no judío, que no pertenece a los judíos, pero puede pertenecer a cualquier otra nación o grupo de personas. Y aquí hay algo bien importante donde quiero compartirles también cómo Jehová de los ejércitos dejó claramente en Deuteronomio 4 del 5 al 8, léanlo por favor, y en algunos otros lugares, en Isaías 49:6, que Israel sería la luz a las naciones. O sea, no, Jehová desde el principio sabía que tenía que acoger a las demás naciones. Entonces Dios les dijo que cuando los gentiles se sintieran atraídos por el Dios de Israel, el Señor dio estas instrucciones a Moisés y a Aarón para circuncidar a aquellos que querían ser injertados a la fe judía. Y nos dicen que hay en Éxodo capítulo 12, vamos a ver del 47 al 48. Vamos a ver qué nos dice aquí esta parte. Vamos a corroborar lo que nos está diciendo esta parte de Éxodo 12, 47, 48. Dice: todos los que coman del animal, vámonos desde el 46, deberán comerlo juntos en una casa y no podrán sacarse ni siquiera un pedazo de carne. Al animal sacrificado tampoco se le podrá quebrar ni un solo hueso. 47, aquí es donde nos interesa. Todo el pueblo de Israel deberá celebrar esta fiesta. 48, en cuanto a los extranjeros, gentiles, si viven con ustedes y desean celebrar la Pascua, deberán circuncidarse y circuncidar a todos los varones que pertenezcan a su familia. Este es el requisito. De esa manera serán considerados parte del pueblo y por lo tanto podrán participar en la Pascua. Ninguna persona incircuncisa podrá comer del cordero. Esta ley se aplicará tanto a los israelitas como a los extranjeros nacidos en Israel. Y el pueblo de Israel siguió todas las instrucciones que el Señor les había dado. ¿A quién? A Moisés y a Aarón. Este mismo día el Señor sacó de Israel de Egipto tribu por tribu, como si fueran un ejército. Ok, entonces esto es bien importante. Y esto, si ustedes llegan a estudiar, a estudiar a cabalidad el Evangelio de Juan, acuérdense de esta cita por favor de Éxodo 12, del 47 al 48. Y si llegan a estudiar también algunas de las cartas paulinas, sobre todo la carta de Gálatas, acuérdense también de Éxodo 12, 47 y 48. Tiene mucho que ver. Es por eso, si ustedes recuerdan, que nosotros les hicimos una pregunta en que si para estudiar el Nuevo Testamento será necesario conocer el Antiguo Testamento, y la respuesta es por supuesto que es muy necesario. Vámonos ya con la última parte donde dice Dios incitó en esta separación no porque la etnia judía fuera algo santo en sí misma, sino para proteger la pureza de su fe. Aún así los judíos a menudo eran desviados a los dioses de otras naciones. Lean Primera de Reyes, capítulo 11. Los conversos gentiles eran bienvenidos, pero no sus creencias y prácticas pecaminosas. Los gentiles como los judíos necesitaban que su pecado fuera limpiado para tener paz con Dios. Así como nosotros en la actualidad, hermanos, necesitamos que nuestro pecado sea limpiado para que tengamos paz con Dios. Antes de que Jesucristo llegara a perdonar completamente y quitar el pecado, esto significaba guardar rigurosamente la ley y sacrificarse cuando la ley estaba inevitablemente quebrantada. Ok, esta es la pregunta. ¿Por qué vimos todos estos personajes? La pregunta es, cuando llegó Jesucristo, ¿quién podría aceptar a Jesucristo como el Mesías? ¿Los herodianos?
que estaban a favor de Herodes y que se unieron con los fariseos. ¿Ustedes creen que los herodianos pudieron aceptar a Jesucristo? Vamos a ver si los herodianos pudieron aceptar a Jesucristo. Vamos a Mateo, capítulo 22, verso 16. Vamos a leer el 16 y dice: el pago del impuesto al César. Los fariseos se reunieron para tramar la manera de enredar a Jesús en sus propias palabras y hacerle decir algo que lo comprometiera. Verso 16, decidieron enviar a algunos de sus hombres juntamente con algunos herodianos a formularle algunas preguntas y le dijeron: Señor, sabemos que amas la verdad y que enseñas sin miedo a las consecuencias. Dinos, ¿debe uno pagar los impuestos al gobierno? Aquí que estamos viendo que los herodianos estaban coludiendo con los fariseos. ¿Para qué? Porque querían ya apresar a Jesús. Entonces los herodianos yo creo que no eran las personas que iban a aceptar a Jesucristo. De hecho estaban en contra de Jesucristo. Los celotes, pues solamente hubo uno de ellos, que fue Simón el celote, y esto lo vamos a ver vamos a ver dónde viene Simón el celote. Mateo 10, 4. Dice en el 10, vamos a empezar desde el principio: Jesús reunió a los 12 discípulos y les dio autoridad para echar fuera espíritus malignos, para sanar toda clase de enfermedades y dolencias. Los 12 apóstoles eran: 1. Simón, también llamado Pedro; Andrés, hermano de Pedro; Jacobo, hijo de Zebedeo; Juan, hermano de Jacobo; Felipe, Bartolomé; Tomás, Mateo, cobrador de impuestos; Jacobo, hijo de Alfeo; Tadeo; Simón, miembro de los celotes; y Judas Iscariote, el que más tarde lo traicionó. Entonces vemos que pues, solamente una persona que de los celotes, que fue Simón, aceptó a Jesucristo en su corazón. Los esenios lo pudieron haber aceptado, los fariseos, los saduceos. Esa es la verdadera pregunta. Y eso es a lo que los evangelios nos quieren dar a entender. Esa es la esencia del evangelio. Y nosotros debemos comprender, y si vemos estas dos imágenes, Jesucristo está predicando, y si vemos al fondo, están todos los grupos que nosotros acabamos de hablar. Al fondo a su izquierda se ven posiblemente fariseos, se ven algunos romanos, porque yo veo algunos cascos por ahí de romanos, se ven algunos saduceos por la vestimenta. Del lado donde están las personas sentadas, probablemente sus discípulos, mujeres, algunos parados que están por allí. No sabemos quiénes pudieran ser, pero hay gente del pueblo judío seguramente. ¿Por qué digo del pueblo judío? Porque están en el templo, y acuérdense que en el templo, dentro del templo, no podían entrar los gentiles, no podían entrar personas que no se hubieran circuncidado. Lo vimos en Éxodo 12. Lo escuchaban, pero la mayoría de ellos, tal vez el 99% lo escuchaba porque tenía mucha sabiduría y conocimiento de la Torá, de las escrituras, y todo lo que le preguntaban contestaba. Claro, Jesucristo como hombre, pero con la sabiduría de Dios, con el Espíritu Santo hablando a través de su boca. Y vemos en la segunda fotografía del lado derecho que estas son las personas que iban a aceptar a Jesús. ¿Quiénes eran? ¿Eran los renegados? ¿Eran la gente pobre? ¿Eran los enfermos? ¿Los samaritanos? Porque vino a los suyos y no le conocieron. Entonces ese es el punto clave que yo les quiero exponer. Y pues bueno, vamos a continuar con la tercera parte de esta introducción. Por favor, los que no hayan visto la primera parte, véanla, es muy cortita, está muy entendible. Todos estos temas ustedes los pueden estudiar por su cuenta en un seminario, en sus iglesias, y pues
muchísimas gracias por su atención. Lo que se pretende con estos temas es tocar su corazón, que seamos conscientes de en qué época llegó Jesús, quiénes estaban cuando llegó Jesús, y podamos entender por qué un Mateo dio la genealogía de Jesús, por qué un Marcos estuvo escribiendo de una manera muy resumida pero muy concisa y se enfocó mucho en los milagros de Jesús, porque un Lucas dio también muchos detalles que no se dicen ni en Mateo, no se dicen ni en Marcos, y por qué son los 3 evangelios sinópticos, y por qué también hay un cuarto evangelio que es el de Juan y que no está dentro de los sinópticos. Es bien importante que nosotros conozcamos el Antiguo Testamento. Me atrevería a decir que si usted no ha leído el Nuevo Testamento, lo haga antes de leer el Nuevo Testamento, para que entendamos más cosas, de las cuales, como ya nos dijo el autor Alan Powell, que todos los autores del Nuevo Testamento, todos eran judíos, absolutamente todos eran judíos. Sin embargo, eran odiados por el pueblo judío, eran perseguidos por el pueblo judío, y varios de ellos pues fueron hechos enemigos públicos por los judíos. Tampoco quiero que se vaya con el pensamiento de que los fariseos eran muy muy malos. No, ellos defendían lo que ellos creían que estaba bien, sin embargo no lo practicaban. Ese fue el problema. Los saduceos estaban muy pervertidos. El sacerdocio, como se hacía y como se había establecido en el Antiguo Testamento, ya no lo llevaban. Ellos estaban más por dinero, por política. Entonces vamos a ver que todos estos personajes interaccionaron con Jesucristo, y eso fue lo que captaron los diferentes escribas y nos lo mostraron en los evangelios. Bueno, pues que Dios les bendiga, que esto haya sido para edificación y que les haya despertado la curiosidad para que se puedan seguir cultivando en la palabra del Señor. Y adiós, les mando un abrazo y muchas bendiciones.